Muy buenas tardes, mi nombre es William Esteban Grisales Cardona, docente e investigador de la Corporación Universitaria Americana, y en la tarde de hoy compartiré la ponencia titulada La interpretación, una mirada desde la legislación colombiana. Esta ponencia fue realizada en colaboración con el estudiante del semillero de Derecho Privado, Fausto de Jesús Cedeño, quien contribuyó de una manera importante en lo que hoy se presenta para todos ustedes. Cuando habla, los que me han seguido a lo largo de estos congresos han podido identificar mi tendencia, y mi tendencia es hablar acerca de una teoría del derecho. Pero para poder construir una teoría adecuada del derecho, desde una vertiente, si quiere llamarse neopositivista o de un positivismo incluyente, es necesario entrar a entender qué es lo que se debe entender por interpretación. Pero la interpretación no la puedo entender como una palabra aislada, totalmente ajena a un ordenamiento jurídico. De allí que la palabra interpretación, hermenéutica, constitución y Estado sean realmente necesarias para poder entender en forma práctica y sencilla lo que quiere decir esta palabra interpretación. Pero la interpretación de la cual vamos a hablar la vamos a entender desde el contexto colombiano. Cómo se ha interpretado el ordenamiento jurídico y cuál ha sido la política del legislador para entender lo que es el ordenamiento jurídico colombiano. Hablar de interpretación para muchas personas es igual que hablar de hermenéutica, pero desde un sentido gadameriano, hablar de hermenéutica es hablar de interpretar y comprender. ¿Qué significa interpretar? Desde muchas voces, interpretar es desentrañar, tratar de encontrar, tratar de ver aquellas cosas que desde el ojo normal no se pueden percibir. Pero es importante establecer que desde el ámbito jurídico y a través de la historia uno podría señalar que un primer modelo o método de interpretación es el exegético. Y ese sistema exegético es atenerse a lo que está expresado, atenerse al tenor literal de lo que se manifiesta por parte del legislador. Pero hay que recordar, es necesario tener presente y claro que el derecho se construye con lenguaje, y ese lenguaje con el cual se construye el derecho es un lenguaje común y corriente. Pero al llegar a manos de los abogados, a manos de unos científicos del conocimiento, porque es que los abogados somos científicos del conocimiento, un área especial, esa palabra o ese lenguaje que utilizamos va a tener un contenido preciso, un contenido especial. En otras palabras, le damos un significado propio a cada una de las palabras que integra dicha norma. Dicha frase, dicha idea, para decirlo de una manera mucho más sencilla. Desde lo que marca el Código Civil colombiano actual, se enmarca primero una interpretación gramatical, segundo una interpretación desde la autoridad, es decir, aquellas cosas que nos van proponiendo los altos tribunales y la manera en cómo debemos ir entendiendo, valga el juego de palabras, cada una de estas situaciones frente a un determinado caso, frente a una determinada situación fáctica. Interpretar en palabras, por ejemplo, de Derrida, es tratar de buscar, de encontrar el verdadero sentido que quiso proponer el autor del texto. Pero en esos casos nosotros recurriríamos a una interpretación de carácter histórico, es decir, señalar cuál fue el motivo que dio origen a una determinada norma. No siempre ese tipo de interpretación llevará a que se tome una decisión adecuada para un caso concreto. En muchas ocasiones requeriremos hacer otro tipo de interpretación. Pero para hacer ese otro tipo de interpretación, nosotros tenemos que ubicar el concepto de constitución y el concepto de Estado. Y arranco por este último, porque dependiendo del tipo de Estado, también nos va a marcar la forma en la cual se debe entender el ordenamiento jurídico. No es lo mismo hablar de un ordenamiento jurídico bajo los parámetros de un Estado liberal, no es lo mismo hablar del ordenamiento jurídico bajo un Estado
democrático de derecho o un Estado de derecho democrático, y no será lo mismo hablar de la interpretación en un Estado social de derecho, y si queremos ir más allá, no será lo mismo hablar de la interpretación en un Estado constitucional de derecho. Colombia, desde la Constitución de 1991, señaló que Colombia es un Estado social de derecho. Marcamos ya diferencia con un Estado de derecho. Pero ¿qué quiere decir que Colombia sea un Estado social de derecho? Va a cambiar un poco la estructura como se debe mirar el ordenamiento jurídico. Recuerden que a lo largo de la historia se nos ha dicho que el juez está sometido al imperio de la ley. Y hablar de ese sometimiento al imperio de la ley, tal y cual como lo trae el artículo 230 de la Constitución, es decir que el juez, parafraseando a Montesquieu, tal vez de una forma errada en este momento, es atenerse a lo que está allí. El juez no puede ir más allá de lo que está la ley. Pero cuando hablamos ya de un Estado social de derecho, ese concepto ley no se debe entender en su forma literal, sino que ese concepto ley lo debemos entender de una forma mucho más amplia. Palabra derecho. Lo debemos entender como derecho. ¿Por qué? Porque dentro del derecho vamos a encontrar una serie de figuras que son importantes a la hora de la creación normativa. Y no estoy hablando de una creación normativa a nivel general, sino una creación normativa a nivel particular. ¿Y en qué varía? Es que ya no estamos simplemente sometidos al imperio de la ley, sino que estamos sometidos al imperio del derecho. De allí que toda esa parte dogmática de la Constitución sea importante, sea indispensable a la hora de interpretar el respectivo ordenamiento jurídico. Esto va a cambiar, tal y cual como lo van a encontrar ustedes en la ponencia escrita, la forma, los fines desde los cuales se plantea la sociedad, desde los cuales se plantea como tal el derecho para una sociedad. Miren que cuando yo hablo de un Estado de derecho, lo principal es la ley. Pero independiente de ello, ese legislador puede ir consagrando una serie de principios, pero muchas veces esos principios no son criterios orientadores para la interpretación del ordenamiento jurídico, sino que pueden convertirse en axiomas de lujo que rara vez se aplican. Pero cuando nosotros miramos un Estado social de derecho, tenemos que partir de un principio fundante. Si quieren llamarlo de otra manera, un valor. ¿Y en cuál es ese valor? La dignidad humana. Nosotros en el contexto colombiano tenemos la dignidad humana como un valor, y a través de ese valor es lo que tratamos de dinamizar el derecho. A través de la dignidad humana tratamos de darle un alcance distinto a ese ordenamiento jurídico que encontramos en nuestro medio. De allí que no podemos decir que la vida sea nuestro hecho más importante, no, porque es que la vida requiere también de una dignidad. De allí que nuestra Corte Constitucional haya facultado en ciertos eventos a que las personas opten por morir, tomen su decisión, y tienen que registrarse ciertos eventos para que se dé dicha figura. Es importante tener presente en este evento que hablar de dignidad humana no se enfoca única y exclusivamente en un Estado social de derecho. En un Estado de derecho también se podría encontrar, incluso desde un Estado liberal también se podría encontrar. Recuerden que la dignidad humana proviene de esos planteamientos filosóficos de Immanuel Kant. Kant nos va a proponer un humanismo, y ese humanismo se va a ver reflejado en nuestro ordenamiento jurídico cuando se consagra la dignidad humana. Es decir, el ser humano es importante dentro de cualquier organización de carácter social y político. Por ello, cuando hablamos de hermenéutica, cuando hablamos de interpretación de un ordenamiento jurídico como el colombiano, debemos partir siempre en esa interpretación de ese concepto de dignidad humana. Estas normas, estas leyes, afectan o no afectan la dignidad, pero la dignidad humana está integrada por múltiples elementos, dentro de los cuales vamos a encontrar la vida, dentro de los cuales encontramos la libertad, dentro de los cuales encontramos la igualdad. Todos ellos
cuando los vamos mirando y los vamos uniendo, tanto de manera individual o como conjunto, son un soporte para hablar de dignidad humana. Pero la dignidad humana y el concepto genérico de Estado social de derecho nos va a permitir también a nosotros descubrir el sentido que debe dársele a la norma dentro de un ordenamiento. Pero no para decir, es que esto lo debemos leer así siempre, no. ¿Cómo lo debemos leer frente a un caso concreto? Siguiendo al profesor Robert Alexi, uno podría manifestar que la dignidad humana puede entenderse en sentido abstracto o en sentido particular o estricto. Cuando él nos habla de ese sentido abstracto nos dice, hombre, si hablamos de la dignidad humana en sentido abstracto, estamos diciendo que esa dignidad humana es la que mayor peso tiene. Entonces, cualquier otro principio que se enfrente a ella, hombre, no necesitamos de ninguna clase de ponderación, porque ella simplemente es la que va a ganar. Pero cuando miramos a la dignidad humana como principio, tenemos que entrar a establecer el peso que ella va a tener frente a situaciones concretas. De allí que eso permita descubrir, como manifesté hace unos segundos, el sentido que puede tener una norma frente a una determinada situación. Hablar de principios no es hablar de un catálogo, no es hablar de una jerarquía, porque cada principio, como bien lo han dicho muchos pensadores, muchos filósofos del derecho, va a tener un valor distinto dependiendo del caso concreto frente al cual nos encontremos. El profesor Tamayo Jaramillo hace grandes críticas a esta figura de los principios y de la manera en cómo se ha venido interpretando por algunos tratadistas. ¿Por qué? Porque para hablar de principio no es menospreciar la figura del positivismo jurídico, no es menospreciar el Estado de Derecho. Todo lo contrario, hablar de principios jurídicos es abrir un abanico de posibilidades, pero aplicando la ley. Nosotros no estamos manifestando que bajo un Estado social de derecho se está tergiversando el concepto ley, sino que se da la posibilidad, en virtud de la aplicación de los principios, de crear normas de carácter particular, normas que se requieren para la solución de un caso concreto. De allí que es supremamente importante que siempre el ordenamiento jurídico sea interpretado desde esos principios y en el caso del Estado social de derecho que sea interpretado desde el concepto, desde el valor de la dignidad humana, para que así puedan cumplirse los fines establecidos en la Constitución y que estos fines y que estos principios no sean simplemente un mero adorno en dicha Constitución. Colombia, a través de los distintos mecanismos que tiene para proteger las garantías y los derechos fundamentales, ha logrado de una u otra manera que se tengan presentes, que se vivan, que se vivencien dichos principios. No han quedado como letra muerta, antes todo lo contrario, se ha visto que algunas normas, algunas leyes han sido permeadas por los principios, han sido creadas con fundamento en los principios, y lo que le preocupa al legislador en muchos eventos es proteger esas garantías constitucionales propias de un Estado de Derecho y mucho más propias de un Estado social de derecho. Fausto y yo hemos querido con esta ponencia y con esta pequeña presentación mostrar la importancia que sigue teniendo y seguirá teniendo la interpretación, la hermenéutica, pero ambas miradas desde el concepto Constitución y la forma de Estado que es propia o que está diseñada para cada nación. No es lo mismo hablar Colombia, Venezuela, Perú, etc. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene un componente totalmente distinto. Hablar de esa interpretación, de esa hermenéutica desde la Constitución y el Estado es reconocer la presencia no de solamente derechos fundamentales individuales, sino que es la presencia de los derechos fundamentales de carácter social, colectivos, económicos, culturales, los que son todos indispensables para generar o lograr uno de los fines propios del Estado social de derecho, que es la paz social.
un buen día, una buena tarde, una buena noche y espero vernos pronto nuevamente en la universidad de manera presencial y poder compartir en otros congresos de manera personal y poder resolver todas las dudas que se puedan generar después de estas pequeñas ideas. Feliz tarde.